Muy bien. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. El tema de hoy día, quiero mostrarles un proyecto en el que estoy trabajando y de cierta manera algo que no muchos realizamos, ¿no? Como es el chequeo de las defecciones, ¿no? El tema de las defecciones es importante. Ya empiezo a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, lo que estábamos viendo en la anterior clase para hacer un recordatorio era hacer el modelamiento de esta piscina, ¿no? Entonces, hacer el modelamiento de este tipo digamos, de estructuras es importante porque nos permite conocer sobre todo, primero, el procedimiento. Si tú haces el diseño de una piscina, de un edificio, de un reservorio, de un tanque elevado, de cualquier estructura, prácticamente es el mismo, ¿no? Con ciertas particularidades. Como por ejemplo, algo particular de esta estructura es que está sometido a empujes laterales de terreno, a empujes hidrostáticos, ¿no es cierto? Y también acá se tiene que modelar lo que es el suelo, ¿no? Al final vamos a llegar a un modelo como este. Algo que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes utilizan elementos shell, los elementos shell ya son elementos finitos. Entonces, todos los elementos finitos tienen que realizarse una discretización. ¿Ya? Se tiene que hacer una discretización porque ese es el concepto de elementos finitos, ¿no? Y los elementos finitos tienes todo un elemento sólido y lo que haces es discretizar en pequeños elementos. Ah, esos pequeños elementos tienen las propiedades generales. Digamos, estudias esos pequeños elementos y después haces un proceso de ensamble para estudiar el conjunto, ¿no? La otra vez estaba viendo un video donde decían, ¿no? Es como el arte de la guerra, donde dicen, divide y vencerás, algo así, similar. Pero en sí la matemática que está detrás de eso es bastante fuerte, ¿no? Hay ecuaciones diferenciales, integrales y todo eso. Al final, por ejemplo, estos programas ya tienen incorporado esos algoritmos dentro, ¿no? Pero, como les había mostrado, es algo que ustedes pueden resolver. No es necesario que ustedes resuelvan a mano esto, ¿no? Para decir, oye, mis cálculos están bien. No, ustedes ponen problemas sencillos, como el que está en el canal de YouTube, verifican lo que sale manualmente y verifican lo que sale con el ETAPS, ¿no? O con el SAP o ambos programas, ¿no es cierto? Y si han podido, digamos, estudiar y entender pequeños problemas más complejos, hace lo mismo, pero la aritmética es más, digamos, es más compleja, ¿no? No es más compleja, sino es más exhaustiva. Resuelven, tú al momento de resolver ese problema pequeño has resuelto, por ejemplo, 5 ecuaciones de repente, ¿no? Pero un edificio que tiene un montón de grados de libertad, las ecuaciones pueden ser miles de millones, etcétera, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando corremos el programa se demoran días, ¿no? Inclusive hasta semanas, meses puede llegar. Pero el procedimiento es el mismo, solo que la aritmética o la cantidad de ecuaciones que se va a desarrollar es bastante, ¿no? Al final de cuentas tenemos que llegar a algo similar a esto. Tenemos que introducir las cargas, habíamos hecho ya el modelamiento, habíamos definido los patrones de carga también, las combinaciones de carga, y al final la idea es verificar las presiones en el terreno, también hacer el diseño, ¿no es cierto? Al final el diseño es decir, qué espesor va a tener, qué acero va a tener, más que todo eso, ¿no? Algunas especificaciones como las longitudes de anclaje, etcétera, ¿no? Que se tiene siempre en las especificaciones técnicas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que me muestren los momentos con los que voy a diseñar, acá ponemos, ¿no? Vamos, eso es más o menos una vista general de lo que vamos a llegar a ver. Entonces, si yo quiero que me muestre, por ejemplo, los momentos con los que yo tengo que diseñar, están aquí. Miren. Estos son los momentos, y es igual que similar a una viga, pero el ancho que vamos a tomar es 1 metro. Entonces, con estos momentos son los que voy a diseñar mi refuerzo longitudinal. Como pueden ver, el, en la parte central es la que va a estar sometida a tracción, ¿no es cierto? En la parte exterior del, del muro, por ejemplo, si yo digo, no, muéstrame las deformadas de las presiones hidrostáticas, acá vamos a pedirle, primero que elimine todo lo que ven acá, las líneas rojas, verdes y azules son los ejes locales, ¿no? Entonces, yo no quiero que me muestre eso, le ponemos acá que lo deshabilite y le decimos, a ver, muéstrame la deformada debido a la presión hidrostática, ¿no? Water pressure. Y esta deformada tiene lógica, ¿no?
La presión del agua lo que está tratando de hacer es empujar a los muros, no está tratando de abrir, de como abrir el cascarón, ¿no es cierto? Entonces la deformada tiene lógica. Esto es algo bien importante de estudiar, ¿no? Si tú ves que las deformadas, por ejemplo, o los modos de vibración no son compatibles, entonces hay algo malo que está ocurriendo con tu modelo. Entonces, por ejemplo, miren, acá yo les hago la pregunta, la idea es que participen también. Debido a al empuje hidrostático en la parte del muro, ¿dónde colocarías el acero? Acá, en este muro que estoy señalando acá, en el eje 2, ¿no? Entonces es importante también conocer que el muro tiene dos caras, ¿no es cierto? Una cara interna que está dando a la piscina o al agua, podríamos decir, y una cara externa que está en contacto con el suelo, ¿no? Entonces, debido solamente al empuje del agua, ¿dónde requeriría acero? En la parte central, ¿en la cara interna o en la cara externa? A ver, ahí activen su micrófono o escríbanlo en el chat. ¿Dónde tú pondrías el En la acero? cara externa. En la cara externa, ¿no? Porque mira, esto es lo que nos ayuda, digamos, muy bien, acá, cara externa, perfecto, Víctor González, muy bien, Chris, ¿no? Y eso está bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Sabemos que el acero, digamos, la función del acero es tomar los esfuerzos de tracción, ¿no? Esa es la función principal del acero, y también darle ductilidad al elemento, al concreto armado, ¿no? Entonces, cuando tú no conozcas el signo, por ejemplo, yo me voy acá, ¿no? Eje 2, ¿no? Elevación en el eje 2 acá. Voy al eje 2. Y yo veo acá, ¿no? Mira, dice momento positivo y acá momento negativo, ¿no? Pero yo no sé, momento positivo, cuál es el sentido o la orientación que tiene, ¿no es cierto? Yo no sé, allá momento positivo significa cero en la cara exterior, o tracción en la cara exterior y compresión en la cara interior. O podría ser al revés, ¿no? Momento positivo podría ser ah, tracción en la cara interior y compresión en la cara exterior, no sé. Entonces, digamos, para despejar las dudas, siempre yo les aconsejo que vean la deformada, ¿no? La deformada es muy importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a distinguir realmente dónde se está traccionando y dónde se está comprimiendo, ¿no? Y de acuerdo a esto, el momento positivo significa tracción en la cara exterior y compresión en la cara interna. Y el momento negativo significa tracción en la cara interna y compresión en la cara externa. Entonces, eso tiene que estar claro, ¿ya? Y es lo que vamos a llegar. ¿Cómo hacemos el proceso de, por ejemplo, de discretización de estos elementos, ¿no? Etcétera. Entonces, este va a ser digamos, el objetivo al que tenemos que llegar. Nosotros hoy estamos empezando aquí con el modelamiento de los muros y de la losa. Pero antes de eso, quiero mostrarles un proyecto en el que en este momento me encuentro trabajando. Es la remodelación de una edificación para La Molina, ahí en Lima. Y más o menos esta es la arquitectura que va a tener. Entonces acá falta todavía arreglar un poco más el SketchUp. Pero, ¿por qué les muestro este proyecto, no? ¿Por qué, digamos, estoy presentando este proyecto? Porque hay algo, como dije al inicio, hay algo bien particular que quiero ver aquí. Voy a escribir un poco. Ah, a ver, el lapicero, la tablet, ¿no? Muy bien. Entonces, como ustedes saben, nosotros hacemos varios tipos de diseño, ¿no? Un diseño por resistencia, diseño por resistencia. Y en el diseño por resistencia hay diferentes métodos también, ¿no es cierto? Y los que han llevado diseño en madera saben que la madera se hace el diseño por el método de esfuerzos admisibles. Los que han llevado concreto armado, acero digamos, albañilería, y sobre todo en normas internacionales, todo ya se ha cambiado. Ya no se utiliza el diseño por esfuerzos admisibles o el tal famoso, conocido ASD, ¿no? Allow Stress Design, ¿no? Diseño por esfuerzos admisibles, sino ahora la metodología que se utiliza es el método de estados límites, método LRFD, tiene diferentes nombres, ¿no? Load and Resistance Factor Design, en la cual tú amplificas las cargas o reduces la resistencia, ¿no es cierto? La resistencia nominal la reduces por un factor, y esto tiene que ser mayor o igual a la amplificación de las cargas, ¿no?
Entonces, existen diferentes métodos, como puedes observar acá, ¿no? Y ya yo les había comentado, ¿no? Les dije, cuando ustedes realicen diseños para, digamos, empresas grandes, ellos te van a dar lo primero que tienen que dar son los criterios de diseño. Y eso es lo primero que tienes que pedir tú, criterios de diseño. Nuevamente, los criterios de diseño son digamos, aquel documento donde establece, digamos, todos los, valga la redundancia, criterios, ¿no? que tienes que seguir para hacer el diseño de las estructuras. Te va a decir, ¿sabes qué? Para estructuras de acero, diseñame por el método ASD. O sabes que no, yo no quiero que me diseñes por el método ASD, sino diseñame por el método LRFD. Utilízame tal norma, no quiero que utilices la norma peruana porque sus factores son muy conservadores. Utiliza la norma americana, por ejemplo, 1.2, 1.6. O utiliza la norma canadiense, 1.25, 1.5, etcétera. Entonces, en los criterios de diseño está todo lo establecido. Pero en caso de que nosotros realicemos un proyecto en el Perú, nuestros criterios de diseño se resumen al Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Que es lo que tenemos que cumplir. Si bien o está mal, es la norma con la que nosotros nos basamos a hacer nuestro diseño, ¿no? Obviamente que estas normas se tienen que actualizar. Pero este es un caso, ¿no? El diseño por resistencia. Otro de los diseños que nosotros hacemos es el diseño por servicio. Yo acá les muestro. Diseño por servicio. Y muchas veces este diseño no lo verifican, ¿ya? Servicio. Y el problema de no verificar esto es, como les muestro aquí, en estas imágenes, puede pasar esto, ¿no? Miren, puede que no haya fallado la viga, ¿no? Puede que no haya fallado la viga, pero sufre deformaciones excesivas, ¿no? Al igual que la losa. Entonces, cuando nosotros realicemos el diseño por resistencia, puede ser que, ya, inclusive vamos a ponerle fierro de 3/4, ¿ya? Porque está sujeto a un momento grande y de repente el peralte es muy pequeño. Le ponemos fierro de 3/4, 1 pulgada y cumplimos, ¿no? El momento nominal multiplicado por el factor de reducción va a ser igual al mayor igual al efecto producido por las cargas, ¿no? Entonces, a ver ahí para recordarle, ¿cuánto es el phi para flexión? ¿Recuerdan? ¿Cuánto era el phi para flexión? 0,90. 0.9, ¿no es cierto? Recuerden, esto no son cargas, ¿no? Esto de acá, lo que he mostrado aquí, no son cargas, son efectos de la carga. Los efectos de carga se denominan momentos axiales, cortantes, etcétera, ¿no? Eso es importante aclarar, ¿ya? Esto de acá son efectos de carga, efectos de la carga, ¿no? Porque en el momento de que tú diseñes, por ejemplo, si hacemos el diseño por flexión, vamos a tener phi por el momento nominal va a ser mayor o igual a un valor de gamma, ¿no? Que resulta de momento último, nosotros le llamamos, ¿no? Este de acá se llama resistencia requerida, ¿cierto? Resistencia requerida, resistencia, no, discúlpame, ya. Acá estoy un poco mal con la tablet, resistencia requerida. Y este de acá se llama resistencia de diseño, resistencia de diseño. Esta resistencia de diseño o resistencia reducida, ¿no? Porque está reduciendo, esta de acá se llama resistencia nominal, o es la que realmente tiene, ¿no? Resistencia nominal. Nuevamente son efectos de carga, no son cargas. Hablamos de momentos, portantes, flexión, etcétera, ¿no? Pero muy bien, entonces yo puedo cumplir este criterio, este estado límite. Un estado límite es un criterio que tiene que cumplirse para decir que el producto de ingeniería es satisfactorio, ¿no? Ese es el concepto de estados límites. Pero no solamente vamos a tener estados límites por resistencia o ultimate limit state, así como lo llaman los gringos, sino que también vamos a tener diseño por servicio o serviceability limit state, ¿no? En el diseño por servicio es lo que tenemos que verificar, lo que principalmente tenemos que ver son las deflexiones, ¿no? Si no, nuevamente, les va a pasar lo que ustedes observan aquí, ¿no? Ven que la viga no ha fallado, pero tiene deformaciones excesivas.
sea, por resistencia está cumpliendo, pero por el servicio no está cumpliendo, ¿no? ¿Y cómo se verifica esto, no? Justo eso les quiero mostrar ahora. Y el proyecto que les voy a mostrar en particular tiene esta estructuración, miren. Entonces, digamos, uno de los puntos, digamos, que se tiene que verificar sí o sí, ¿cuál sería? A ver, dígame usted, ahí, analizando esta imagen. ¿Qué se tendría que verificar acá? Bueno, les comento un poco, ¿no? El primer piso, el segundo piso tiene un volado aproximadamente de 2.5 a 3 metros, me parece. Y el segundo piso tiene esa estructura de acá, ¿no? Está destinado para habitaciones. Arriba tiene una especie de parrillas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tendríamos que verificar o en qué elemento estructural se tendría que verificar este criterio por servicio? Sería en esta viga de aquí, ¿no? Mira, prácticamente esta viga está soportando ¿qué cosa? Está soportando el peso de todo el segundo piso, inclusive de acuerdo a cómo distribuyas la losa, puede ser en una dirección, dos direcciones, ¿no es cierto? En X, en Y, también va a soportar el peso del muro y también va a soportar, este muro está soportando a su vez, ¿qué cosa? La transmisión de cargas de la losa de arriba, ¿no? Entonces, mire, está soportando la transmisión de cargas de la losa de arriba, el peso del muro y el peso del segundo nivel, o sea, está soportando una gran cantidad de carga, ¿no? Entonces, lo que tenemos que verificar en este proyecto, aquí les muestro. Entonces, si le decimos al programa que nos muestre, por ejemplo, la deformada, ¿no? Nos muestre la deformada debido a que a carga viva de repente. Le ponemos debido a carga viva. A ver, 3D. Ponemos que nos muestre en otra perspectiva. A ver, acá, debido a secciones, aparece. Esta es la deformada que tiene la estructura, ¿no? Y ven que lo que es crítico, lo que podría suceder es que falle esta viga, ¿no? Y no una falla por resistencia, sino una falla por servicio, ¿no? Entonces, si yo les muestro una vista en planta, el predimensionamiento de vigas es, digamos, es la luz entre 11, ¿no es cierto? El predimensionamiento de vigas es la luz entre 11. Ahí aproximadamente tenemos 4.10 metros de largo, ¿no? Entonces acá vamos a abrir un pane donde estábamos trabajando. Lo decimos, ¿no? Por predimensionamiento, o el típico predimensionamiento que nosotros hacemos, es la luz de la viga dividido entre 11, 12, puede ser 10 también, ¿no? Ya, por ejemplo, un promedio sería 11. Si tenemos una luz de 4 metros, ¿no? Como 4 metros y lo dividimos entre 11, eso aproximadamente nos está saliendo un peralte de 0.36, ¿no? 0.36. Entonces, el ingeniero dice, ¿no? Cuando tú ya vas a realizar este tipo de proyectos, vas a decir, ¿ya sabe qué? La viga que le voy a poner a 36, miren, igual estoy construyendo con factores de seguridad, le voy a dar 0.25 por 0.35, digamos. Este va a ser la viga con la que yo voy a hacer mi análisis y voy a analizar mi viga y de repente me sale fierros de 3/4, ¿no? Y ahí le pongo ya, para el que cumpla con el momento último, le pongo 3/4 y no pasa nada. Entonces ya hago mis planos, se lo envío al constructor y una vez que lo está construyendo ve que esa viga tiene problemas, porque no he hecho el diseño por servicio, ¿no? No he verificado ese diseño por servicio. Entonces, ¿cómo se verifica ese diseño por servicio? Es algo que he visto que es un poco confuso y que hay información de repente ambigua, ¿no? Ahí en YouTube o en la web. Y sería bueno aclarar esto, ¿no? Justo quiero aprovechar que este proyecto se tiene que acabar hoy día, ¿ya? Entonces, sería bueno mostrarles, antes de terminar con lo que estábamos viendo, cómo se hace la verificación por, por deflexión de esta viga, ¿no?
Entonces, todo está en función de la normativa. Y aquí está, ¿no? Requisitos generales de servicio, ¿no? Entonces, para hacer un pequeño resumen de lo que tenemos que verificar cuando hagamos el chequeo por deflexiones, ¿no? Chequeo de deflexiones, chequeo de deflexiones. Y algunos de ustedes podría decir lo siguiente, ¿no? Miren, ¿sabe qué, ingeniero? Eso me parece sencillo, ¿no? Me dicen. Porque yo, que ya conozco un poco de LTAPS, yo puedo decirle simplemente que me muestre cuánto se está deformando la viga. Y aquí, ¿no? Mira, carga muerta, albañilería, bueno, así lo he puesto esta combinación. Y es una carga en servicio, ¿no? Y le hago clic aquí y ahí dice, mira, ingeniero, ¿sabe? De acuerdo a mis cálculos, de acuerdo a mi modelo numérico. Y otra cosa antes de entrar a esto, los modelos numéricos, los modelos matemáticos que nosotros realizamos sirven para describir la realidad, ¿no? Tratamos de entender, tratamos de describir la realidad. Existen modelos más complejos, como el caso de los modelos de elementos finitos en Abacus, en ANSYS o en DINA, por ejemplo, ¿no? Donde muchas veces la correlación es casi, digamos, lo que encuentras experimentalmente en el laboratorio es bastante semejante a lo que tú encuentras haciendo tus modelos matemáticos, numéricos. Pero también digamos, el entendimiento del comportamiento de los materiales también es importante, ¿no? Es un poco de mayor entendimiento, ¿no? Un entendimiento más profundo. Pero entonces, de acuerdo a este modelo en los que yo he hecho algunas simplificaciones, o de repente bastantes simplificaciones, yo obtengo que la deformación estoy obteniendo acá en centímetros, ¿no? Me sale 0.0908, ¿no? Entonces eso lo voy a anotar, ¿no? Del ETAPS, digo acá, ¿no? La deformación debido a la carga muerta es 0.0908 centímetros, ¿no? Después del 0.0908. Después puedo ponerle una deformación debido a carga viva, que está aquí, yo le he puesto como albañil de carga viva, pero en sí está sumando todas las cargas vivas, ¿no? De todos los pisos. Entonces le pongo ahí y debido a la carga viva yo obtengo acá una deformación de 0, la deformación en Z es lo que estoy leyendo, ¿no es cierto? 0.0105. Deformación debido a la carga viva es 0.0105 centímetros. Entonces la deformación total, me dice ingeniero, ya. Entonces la deformación total sería la deformación debido a la carga muerta más la carga viva, y sería simplemente la suma, ¿no? Sería 0.0908 más 0.0105. Esto me sale aproximadamente 0,1 milímetro, ¿no? 0.1013 centímetros o 1 milímetro. Muy bien, esto es lo que se deforma y esto tenemos que compararlo con una deformación admisible, que lo da el código, ¿no? La deformación admisible está relacionado a la luz del elemento dividido entre un valor de acá, que puede ser 240 o 480 para casos en el que la viga, por ejemplo, esté sujeta a elementos no estructurales que son susceptibles a deformaciones grandes, ¿no? Por ejemplo, tenemos una puerta de vidrio, una mampara de vidrio, o en este caso, por ejemplo, en que la deformación de ese elemento es crítico, ¿no? Si se deforma grandes, digamos, grandes desplazamientos, si tiene una gran deformación, lo que va a producir es fallas estructurales, ¿no? Entonces podríamos utilizar L entre 480. Ya como teníamos 4 metros o 4 a 10 metros, lo dividimos esto entre 480 y tendríamos una deformación admisible de, ¿cuánto sería esto? Multiplicado por 100, tenemos 0.85, ¿no? Acá, 0.854 centímetros. Y después concluyo y digo, ¿no? La deformación total es menor que la deformación admisible, por lo tanto, el chequeo de deformaciones es ok. A ver, alguno de ustedes que ya ha hecho este tipo de diseño, ¿podría indicarme cuál es el error que se está cometiendo aquí? ¿O qué es lo que tenemos que mejorar? A ver, ahí activen su micrófono.
Porque eso sería la lógica, ¿no? Si ya tengo el programa que me bota mis deformaciones y sabemos que el chequeo de deformaciones es por cargas en servicio, ¿no? Nuevamente, el chequeo de deformaciones o de deflexiones es cargas en servicio, ¿no? Cargas en servicio. O sea, carga sin amplificar. Simplemente carga muerta más carga viva. Nada más. Acá también les muestro, mira, esta combinación que les había puesto de albañilería, la podemos ver acá. Solamente que tiene carga muerta, carga. Ok, la carga muerta yo lo he separado como peso propio, que es carga muerta, obviamente, el peso del acabado, ¿no es cierto? Y el peso de la tabiquería. Entonces yo lo he separado de esta manera y ahora lo estoy juntando todo en esta combinación, ¿no? Por eso es que le pido que me muestre la deformada debido a esta combinación que involucra todos esos estados de carga. Pero como ven, el factor es 1, no es 1.4, no es 1.7, al igual que observamos para, para hacer el diseño de refuerzo, ¿no es cierto? No, pero hay algo que está mal acá, ¿no? ¿Qué es lo que está mal? O que, digamos, aquellas personas que han hecho un poco más de diseño, que ya conocen un poco la metodología, ¿qué podrían decir ahí? Entonces tú dices, ya cumplió todo, entonces ya listo. Hay que hacer los planos, calcular los refuerzos y que lo construyan. ¿O qué dirías? A ver, ahí escriban en el chat, ¿no? Si se confunden, no hay problema, ¿no? La idea es participar con, nuevamente de discusión, ¿no? De formación a largo plazo considerar. Muy bien, claro. No sé si ustedes han visto también los stands donde donde guardan sus libros y ven que, o sea, si les ponen los libros inmediatamente va a quedar sin deformarse, ¿no? O sea, no vas a ver que se ha curviado digamos, la estructura de soporte, ¿no? En el stand. Pero ves después de un año, 2 años, vas a ver que tiene cierta deformación. Al igual que las tablas, por ejemplo, que tienen las camas. Entonces existe algo que se llama deformación diferida, ¿no? Que está relacionada con el flujo plástico y la contracción que tiene el concreto. Entonces, cuando tú vas a verificar lo que son las deflexiones, tienes que también considerar lo que es las deformaciones diferidas, ¿no? Entonces, la deformación diferida, vamos a poner acá, deformación diferida, deformación diferida. Y la deformación diferida está relacionado a cargas sostenidas en el tiempo, ¿no? Cargas sostenidas en el tiempo. Muy bien. Entonces ya sabemos, nosotros no solamente tenemos, estas son deformaciones instantáneas, ¿no? Lo que hemos calculado arriba se denominan deformaciones instantáneas. ¿Y por qué se denominan deformaciones instantáneas? Porque ya yo tengo la viga, le someto esa carga y es automáticamente, al instante es lo que se tendría que deformar, ¿no? Muy bien. Pero en el concreto hay algo que es particular, ¿no? Y muy bien. Estamos considerando deformaciones diferidas. A ver, ahí vamos a silenciar. Mi amigo, tengo frío. ¿Tienes frío? Vamos a ver acá. Tu casaca, pues, amiga. Y solución. Muy bien. Muy bien. Entonces, sería bueno si, digamos, no tienen, este, digamos, si no quieren opinar sobre este tema, podrían apagar su micrófono, ¿no? Pero si tienes, digamos, la voluntad o quieres hablar sobre lo que estamos discutiendo, normal, puedes activar el micrófono y lo conversamos también, ¿cierto? No hay problema. Entonces, tenemos deformaciones instantáneas y tenemos deformaciones diferidas. La deformación diferida, nuevamente, como su compañero está mencionando, es debido a cargas sostenidas en el tiempo, ¿no? Y nuevamente está relacionado al flujo plástico y a la contracción. Pero hay algo adicional que tenemos que considerar, ¿ya? En este caso del chequeo de las deformaciones, hay algo adicional. ¿Qué cosa podría ser?
Ya, y les voy a dar una pista. ¿Ustedes creen que estas deformaciones son las correctas? Esta y esta de aquí. ¿Estas deformaciones instantáneas son las correctas? Más o menos es como lo que En hicieron el caso de concreto armado. O sea, tú lo llevas al laboratorio y vas a encontrar estas deformaciones, ¿o qué creen que va a pasar? A ver ahí, alguien que participe, o empezamos a llamar. ¿Va a ser mayor? ¿Cómo? ¿Va a ser mayor? Claro, va a ser mayor. ¿Por qué va a ser mayor? ¿Por qué creen? Lo que sucede es que el concreto va a estar agrietado, ¿no? Estas deformaciones que hemos calculado acá, está considerando un momento de inercia de la sección bruta. O sea, sería un doceavo de la base por la altura elevado al cubo. Eso sucedería siempre y cuando nuestra sección, por ejemplo, no sufra ningún daño, ¿no? Esté, por ejemplo, totalmente sana, como hemos visto acá, ¿no? Acá B y acá H. No va a sufrir nada. Pero el concreto, el esfuerzo de la rotura que tiene es muy pequeño, es 2 veces la raíz del F'C. Entonces, lo que va a pasar con el concreto es que ya se va a encontrar agrietado. Entonces, si el concreto está agrietado, ya no trabaja. O sea, acá, por ejemplo, ya se ha producido grietas, y lo único que está trabajando es el acero que yo le he puesto a tracción, y acá arriba está el eje neutro, ¿no? Para el acero a compresión. Pero el momento de inercia de esta sección agrietada ya no es igual al momento de inercia, acá le vamos a poner momento de inercia de la sección agrietada, ya no es igual al momento de inercia de la sección completamente sana, podríamos decirle aquí, ¿no? Entonces, el momento de inercia de la sección se va a reducir, porque vamos a ver que su resistencia al esfuerzo, a la rotura, es muy pequeña, ¿no? Esto es 2 veces raíz de F'C. Entonces, voy a verificar eso, ¿no? Tengo que verificar si mi sección está agrietada o no está agrietada. Y por lo general, les comento que el concreto, debido a que tiene una baja capacidad de resistencia a la rotura, por lo general, debido simplemente a la carga muerta, ya se encuentra agrietada, ¿no? Inclusive debido a su peso propio. O sea, son grietas que no se van a ver a simple vista, ¿no? Pero internamente, o inclusive con un microscopio, se podría visualizar eso. Entonces, si el momento de inercia se ha disminuido, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría ahora con estas deformaciones? No serían las correctas, ¿no? Porque la deformación está inversamente proporcional al momento de inercia, ¿no? Si solamente estamos chequeando de flexiones por flexión, sabemos que esta es la rigidez por flexión, ¿no? E por I, ¿no? Entonces, como pueden observar, a mayor momento de inercia, menor es la deflexión. Pero cuando el momento de inercia está disminuyendo, la deflexión tiene que incrementarse, ¿no? Entonces, estas deflexiones que se obtienen directamente del ETAPS no son de todo ciertas, ¿no? Inclusive podríamos decir, llegar a la conclusión que no son las correctas, porque nuevamente el concreto ya se va a encontrar agrietado. Y eso es lo que nos dice la norma, miren, acá les muestro. Entonces el cálculo de las deflexiones, ¿no es cierto? Nos dan estas tablas con las que hacemos nuestro predimensionamiento, pero miren, eh, cuando se calculen las deflexiones, aquellas que ocurren inmediatamente con la aplicación de la carga deben calcularse mediante los métodos o fórmulas usuales para deflexiones elásticas, tomando en consideración los efectos de la fisuración y el refuerzo en la rigidez del elemento, ¿no? Entonces acá ya también nos está diciendo que se debe tomar en cuenta si está agrietado o no el elemento, ¿no? Dice, a menos que sea un análisis más completo o que se disponga de datos experimentales confiables para evaluar la rigidez a flexión, nuevamente E por I. ¿Se acuerdan del método de doble integración, no? El método de doble integración teníamos, ¿no? E por I por la segunda derivada de I respecto de X es igual al momento, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que nosotros conocemos como rigidez por flexión. Y este de acá es la curvatura, ¿no? Entonces, integrábamos 2 veces y calculábamos la deflexión, ¿no? Si integrábamos solamente una vez, calculábamos la rotación de la viga, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá, no? La deflexión inmediata para elementos de concreto
de peso normal podrá calcularse con el módulo de elasticidad de concreto y con el momento de inercia efectivo de la sección transformada agrietada. Nuevamente, miren, acá no te está diciendo que calcules con el momento de inercia de la sección bruta, que sería b por h al cubo entre 12, y no te dice, considera que la sección está agrietada, ¿no? Entonces tienes que considerar, tenemos que determinar cuánto es este momento de inercia, que obviamente va a ser menor, y si es menor, las deformaciones van a ser grandes, ¿no? Nuevamente aquí dice, cuando el momento flector para condiciones de servicio en cualquier sección del elemento no excede el momento de agrietamiento, podrá usarse el momento de inercia de la sección no agrietada o el momento de inercia de la sección bruta, ¿no? Entonces tenemos que determinar cuánto es el momento agrietado, ¿no? Y eso lo determinamos con estas ecuaciones de aquí. Muy bien, entonces vamos a hacer ese proceso y vamos a verificar eso. Entonces el primer paso es decir, ¿la sección está agrietada o no está agrietada, ¿no? Y para saber si la sección está agrietada o no está agrietada, primero tenemos que comparar la demanda y la capacidad, ¿no? Cuando la demanda sea mayor que la capacidad, quiere decir sección agrietada, pero cuando la demanda sea menor que la capacidad, sección no agrietada. Y la pregunta lógica nuevamente aquí es, ¿cómo determino la demanda? ¿Cómo determino la capacidad? La demanda, esto sí es por método de análisis estructurales, yo puedo determinar cuánto es el momento en servicio, ¿no? O sea, el momento debido a la carga muerta más momento debido a la carga viva. Y eso lo podemos sacar directamente del ETAPS, ¿no? Aquí, mira. Entonces yo le puedo decir, a ver, muéstrame cuánto es el momento debido a la carga muerta, momento 3,3. Entonces, bueno, para explicar un poquito sobre esto, acá ves ejes locales, ¿no? Cortantes y momentos, ¿cierto? ¿A qué se refiere momento 3,3, momento 2,2? Eso está relacionado con estos ejes locales que tú ves aquí. El eje principal es el eje rojo, que es el eje 1. El eje 2 es el verde. Y el eje 3 es el azul, que resulta de aplicar la regla de la mano derecha, ¿no? 1 por 2, el 3, que sería en este caso el azul. Entonces, ¿por qué yo le estoy diciendo que me muestre el momento 3,3? Porque yo quiero saber cuánto es la flexión en alrededor de ese eje, ¿no? Porque esta viga, ¿cómo se está flectando? Mira, esta viga se está flectando algo así, ¿no? ¿Se está flectando alrededor de qué eje? ¿Del eje 1? No. ¿Al eje 2? No. Alrededor, debido a un momento producido, alrededor del eje 3, ¿no es cierto? Por eso le tengo que indicar esto. Si yo quisiera saber la torsión a la que está sometida, yo tendría que decir momento alrededor del eje 1, o simplemente acá le ponen torsión, ¿no? Y otras veces podría haber el caso de cargas laterales, por ejemplo, que hagan que la viga se flecte en el plano de la losa, ¿no? O sea, esta viga de aquí se puede flectar en este sentido, ¿verdad? Para este lado así. No en la vertical, sino para este lado. Ese sería el momento alrededor del eje 2, ¿cierto? Muy bien, entonces, entendido esto, te digo, ¿no? Determíname el momento, cuánto de momento se está produciendo debido a la carga muerta en este eje, ¿no? Acá le pongo 30. Bueno, el típico momento que nosotros manejamos siempre lo consideramos en tonelada fuerza por metro, ¿no? Acá le pongo tonelada fuerza y acá metro. Entonces tenemos un momento debido simplemente a la carga muerta de 3,872, ¿no? 3,872. Acá le pongo, ¿no? El momento debido a la carga muerta, 3,872 toneladas metro, ¿no? Más el momento debido a la carga viva. Entonces igualito, pero ya no quiero la carga muerta, sino la carga viva aquí. Y me resulta 0,4669, ¿no? 0,4669. Acá le pongo 0,4669 toneladas metro. Entonces, la demanda o el momento que está actuando en este elemento sería la suma de esos dos, ¿no? Entonces, el momento de servicio sería 3,872 más 0,4669, lo que resulta en 4,3389 toneladas metro. 4,3389 toneladas metro. Muy bien, listo, ¿no? Entonces ya he determinado la demanda. Como ven, no es complicado, sino lo sacamos directamente del programa. Y ahora, ¿cómo determino la capacidad?
Como hemos leído en la norma, la capacidad o el momento resistente, el momento a la rotura se determina de acuerdo a esto, ¿no? El momento de agrietamiento es igual a qué? Es igual al esfuerzo de la rotura por el momento de inercia de la sección bruta dividido entre el I sub t. ¿A qué le recuerdo esta fórmula? A usted. A ver, los que han llevado resistencia de materiales y cuando teníamos un elemento sometido a flexión, ¿no es cierto? Acá teníamos un elemento que estaba sometido acá a flexión, ¿no es cierto? Este elemento está sometido a flexión. Aquí se va a generar un momento, ¿no? ¿A qué te recuerda esta fórmula de aquí? Momento M. Ese momento produce esfuerzos, o al revés, ¿no? El esfuerzo que se genera en el elemento produce ese momento. ¿Te acuerdas qué esfuerzos producían? A ver si yo veo esto como una sección transversal así. ¿Te acuerdas cómo se calculaban esos esfuerzos? Acaba, cuando es momento por sección, se produce tracción y compresión, ¿no es cierto? En la sección. Acá compresión y se produce tracción. ¿Ya? Muy bien. Esfuerzo de tracción y acá arriba esfuerzo de compresión. ¿Te acuerdas cómo se determinaban esto? ¿Cuál era la ecuación para determinar, por ejemplo, cualquiera de estos esfuerzos? Eh, momento por, Ya, momento por, si no me equivoco, era la distancia del eje neutro ya muy bien, la distancia del eje neutro a la fibra que queremos analizar. Y y entre la inercia. entre momento y inercia. Ya, mira, si despejamos el momento, va a ser esfuerzo por momento de inercia dividido entre I. Y ves que es lo mismo, ¿no? Solo que ahora el esfuerzo, ya tenemos el dato. El esfuerzo se denomina esfuerzo a la rotura. Y el esfuerzo a la rotura es dos veces la raíz de F'(C). A ver, calculen esto, por favor. Sería 2 por raíz de 210. ¿Cuánto sale este esfuerzo a la rotura? 2 por raíz de F'(C). ¿Cuánto le sale? Muy bien. A ver acá, 28.983. Ya, 28.983. 28 punto- ya, 28.983 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Listo. Ahora, vamos a calcular, mira, ya, para calcular el momento de agrietamiento necesito el esfuerzo de rotura, que ya lo tengo acá. Necesito el momento de inercia. Entonces, esta viga, ahorita, bueno, ya ha sido verificada, ¿no? Así es de 25 por 50, lo que sería inclusive mucho mayor al predimensionamiento que nosotros hemos considerado, ¿no? Que sería 25 por 35, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? 28.893 y el momento de inercia de la sección bruta sería un doceavo de la base, que vale 25, por la altura del cubo, que en este caso sería 50 elevado al cubo, ¿no? Entonces esto es un número aproximadamente grande. Acá vamos a verificarlo. A ver, un doceavo de 25 por 50 elevado al cubo nos resulta aproximadamente 260.000, 260.416 punto 667. A ver si me corrigen si me equivoco, por favor. Centímetros a la cuarta, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos todo esto. Y digamos, la distancia del eje neutro a la fibra, como queremos verificar, digamos, el máximo esfuerzo, el máximo momento, sería a la fibra extrema, ¿no? Que entonces sería H medios, en este caso porque es una sección rectangular. Entonces H medios sería 50 entre 2,
25 centímetros. Entonces ya tenemos todos los datos para determinar ese momento al agrietamiento, ¿no? Entonces, a ver, por favor, determínalo y me dices acá cuánto sería este de acá, momento de agrietamiento. Reemplaza simplemente todos los resultados de aquí, nuevamente, y te va a salir un número grande, ¿ah? Y este resultado, ¿entre cuánto tienes que dividirlo para compararlo acá en toneladas metro? Tendrías que dividirlo entre 10 a la quinta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Que te va a salir el momento que vas a determinar, te va a salir en kilogramos por centímetro, ¿no? Tú quieres tonelada por metro, entonces simplemente divides entre 1000 y divides entre 100, o sea, todo esto entre 10 a la quinta, ¿no? A ver ahí, por 3,02, ya, perfecto, ¿no? Entonces, acá el momento de agrietamiento, 3,02 toneladas metro. ¿Qué se concluye con respecto a esto? A ver, ¿qué dirías tú? Que la sección ya se encuentra agrietada, ¿no? Porque el momento en servicio es mayor que el momento de agrietamiento. Eso es lo que estamos observando acá, miren. El momento en servicio es mayor que el momento de agrietamiento, por lo tanto, la sección está agrietada, ¿no? Sección agrietada. Y si la sección está agrietada, no puedo utilizar el momento de inercia de la sección bruta, sino que tengo que determinar cuánto es el momento de inercia efectivo, ¿no? ¿Y cómo calculo el momento de inercia efectivo o el momento de inercia de la sección agrietada? El momento de inercia de la sección agrietada se va a determinar de la siguiente manera. Entonces, voy a graficar, por ejemplo. Esta es la viga. Y por diseño, me había salido que son 3 fierros de 5 octavos. 3 fierros de 5 octavos acá arriba, 3 fierros de 5 octavos acá abajo. ¿Ya? 3 fierros de 5 octavos. Entonces, inclusive para que tú puedas verificar la deflexión, entonces inclusive previamente tienes que haber hecho el diseño de tu estructura. ¿Ya? Tienes que conocer cuánto de refuerzo le estás poniendo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que la deformación diferida, esta que ustedes observan aquí, deformación diferida, está también relacionada al acero en compresión. Y vas a tú tener acero en tracción y vas a tener acero en compresión, ¿cierto? El acero en compresión no solamente es un acero que se le pone ahí para que la sección esté doblemente reforzada por proceso constructivo, ¿no? Sino que el acero en compresión también nos ayuda a controlar las deflexiones, ¿no? Y eso lo vamos a ver acá, en la deformación diferida. Muy bien, entonces, como yo ya sé que esta sección está agrietada, yo voy a transformar, primero acá tengo dos materiales, no tengo concreto y tengo acero. Entonces, para que yo transforme el acero a concreto, yo necesito la relación de los módulos de elasticidad, ¿no? Esto es algo que estás recordando. Y sería el módulo de elasticidad del acero dividido entre el módulo de elasticidad del concreto. El módulo de elasticidad del acero es 2 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el módulo de elasticidad del concreto es aproximadamente 15.000 raíz de F, bueno, 15.000, ¿no es cierto? 15.000 multiplicado por la raíz de F'(C), que en este caso es 210. ¿Cuánto sale esta relación modular? A ver ahí, por favor, ¿cuánto le resulta? 2 por 10 a la 6 dividido entre 15.000 raíz de 210. A ver, determínelo. Aproximadamente salía un valor de 9, aproximadamente algo así. 9,2. Ya 9,2 aproximadamente. Ya 9,2. Entonces, para que tú puedas transformar de acero a concreto, lo que hacemos es multiplicar esa área por esta relación modular. Lo que va a quedar es lo siguiente, miren. Va a quedar el concreto, ¿no es cierto? Este es el eje neutro, ya voy a graficar acá. Eje neutro C o cualquier otra variable. Y este acero lo estoy transformando en concreto. Va a tener como unos cachitos aquí, ¿no?
Y aparte, este acero que está acá abajo, todo lo que está acá se encuentra agrietado. Ya no está trabajando. Pero este acero, el acero que está acá abajo, igualito también. Va a tener otro cachito por acá. Y otro así también. Digamos así. Esta es toda la sección. Entonces, ahora yo necesito determinar el momento de inercia con respecto a este eje, ¿no? ¿No es cierto? Pero previamente, para determinar este eje, yo necesito conocer qué cosa, el eje neutro. Para conocer el eje neutro, nosotros tenemos una ecuación que decimos el momento estático de la parte superior es igual al momento estático de la parte inferior. El momento estático de la parte superior sería, ¿no? El momento estático de esto. El momento estático no es otra cosa que el área multiplicado por el brazo, ¿no? Entonces sería B por X, y el brazo sería ¿cuánto? X medios, entonces X al cuadrado entre 2. El momento estático de esto sería el área del acero en compresión. Ya, primero vamos a borrar esto. Entonces, primero vamos a convertir esto a concreto. Esto sería n menos 1 por el área de acero en compresión, y acá es n por el área de acero en tracción, ¿no? ¿Por qué le estoy restando menos 1 aquí? Alguien me podría decir n menos 1 por el área de acero en compresión. ¿Por qué le estoy restando menos 1 para el acero en compresión y acá no? Simplemente n por el área de acero. A ver, recuérdate de tu curso, esto ya lo has visto, ¿no? De resistencia de materiales, entonces. ¿Por qué se le resta menos 1? A ver ahí. Es lógica nomás, ¿ah? No hay. Se puede entender. En uno se está considerando el área del acero y en el otro le estás restando porque se está combinando con la del concreto. Claro. O sea, en sí, mira, si yo solamente multiplico n por el área de acero a compresión, acá quedarían los orificios el área de acero quedaría hueco, ¿no? Prácticamente aquí. Entonces, lo que yo hago es, le resto el área de acero a compresión para que considere totalmente lleno esta sección del concreto, ¿no? Por eso estoy considerando este valor. O sea, nuevamente, si yo multiplico n por el área de acero en compresión y lo saco acá afuera, lo que ha dejado los aceros serían huecos, vacíos, ¿no? Entonces lo que yo quiero hacer es, ya, esa transformación que he hecho, le voy a restar un área de acero a compresión justamente para llenar esos orificios. ¿Y por qué no hago lo mismo acá abajo? Porque toda la sección ya se encuentra agrietada. Prácticamente no hay nada que llenar, porque no estoy considerando nada de concreto ahí. Simplemente n por el área de acero, nada. Muy bien. Quedando eso claro, estoy calculando momentos estáticos de la parte superior y momento estático de la parte inferior, ¿no? El momento estático de esta sección de concreto sería B, bueno, por C o X, ¿no? Es lo que quiero determinar. El área de una sección rectangular es B base por altura, ¿no? Sería la base que vale B, ¿no? Por la altura que vale X y por el brazo. El brazo al centro sería X medios, ¿no? Por eso sale B por X al cuadrado entre 2. Ahora, el momento estático debido a esta área simplemente sería n menos 1 por el área de acero en compresión multiplicado por el brazo. Y el brazo no es otra cosa que x menos d', ¿no? La distancia de la menos d', ¿no? Y d', ¿qué cosa es? La distancia justamente al centroide de estos aceros, ¿no es cierto? Que por lo general, ¿cuánto consideramos d'? A ver, considerando 4 de recubrimiento, estribos de 3 octavos, diámetro de 5 octavos. ¿Cuánto es d', por lo general? 6. 6 centímetros, ¿no es cierto? Muy bien. Y esto tiene que ser igual al momento estático de la parte inferior. Sería n por el área de acero y por la distancia, ¿no? Sabemos que la distancia efectiva, operante efectivo, es d, ¿no es cierto? Sería simplemente d menos c, bueno, d menos c o d menos x. Entonces, de toda esta ecuación, la única variable que tengo, ¿cuál es? X. De esta ecuación voy a determinar cuánto es el valor de x. Y voy a saber cuánto es el eje neutro. Ya, no sé si este procedimiento está claro.
Está entendido, ¿no es cierto? Esto ya lo has visto también en resistencia de materiales, cómo transformar acero en concreto, bueno, y calcular los momentos estáticos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Determinar cuánto es el momento de inercia de la sección agrietada, ¿no? Ese es el objetivo principal. Bueno, no lo vamos a hacer manualmente, sino que ya tenemos que utilizar algunos programitas, ¿no? Y acá está un programa que estaba preparando, y acá les muestro, ¿no? Lo vamos a verificar, a ver. 25 por 50, ¿te acuerdas, no? Que era la viga. Bueno, este programa, me imagino que todos lo conocen. Es el MATCAD. Habrán escuchado hablar sino también de ello, ¿no? Entonces se utiliza más que todo para elaborar hojas de cálculo, ¿no? Como esta podría ser, ¿no? Entonces, acá estoy poniendo algunos datos, ¿no? La base, la altura de recubrimiento, el peralte efectivo sería digamos, el peralte total menos el recubrimiento, que debe ser 44. El módulo de elasticidad, ¿no? Acá es 2,174 por 10 a la quinta kilogramos por centímetro cuadrado. El esfuerzo de fluencia, típico en barras de acero a 615, grado 60, 4200, ¿no es cierto? Ese grado significa el esfuerzo de fluencia, ¿no es cierto? Pero ese grado 60, está en KSI, o sea, en kips por pulgada cuadrada. Para convertirlo a kilogramos por centímetro cuadrado, multiplicamos por 70, ¿no? Porque esa es la equivalencia, y resulta 4200. El módulo de elasticidad del acero, 2 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Y a ver, vamos a verificar. El módulo de rotura nos había salido 28, ¿no? 28,98. Entonces vamos a verificar aquí. Módulo de rotura, 28,98. Perfecto, ¿no? Está muy bien. El momento de inercia de la sección bruta, 2,69, o sea, 260.000, ¿no? Aproximadamente. 260.000, muy bien. H medios 25, perfecto. Entonces el módulo de rotura, como ustedes han mencionado, lo cual es correcto, habíamos obtenido 3,019. Y de los datos del ETAPS, ¿no? Debido al momento en servicio, teníamos un momento de carga muerta 3,8 y a carga viva 0,4669, lo que hace un momento de servicio total de 4,39. Entonces decimos, la sección se encuentra fisurada, ¿no es cierto? Ahora estamos en ese proceso. Entonces decimos, vamos a transformar el acero en concreto. Y para transformar acero a concreto necesito la relación modular. No es lo mismo, ¿no es cierto?, de acero que concreto. Entonces, eso lo tomamos en cuenta con respecto a sus módulos de elasticidad. Entonces, la relación modular aproximadamente es 9,201. Y esa ecuación que la he presentado en el Paint es este de acá, ¿no? Estoy calculando los momentos estáticos y resolviendo para encontrar el eje neutro. Entonces, de esto de acá, el eje neutro tiene dos valores porque es una ecuación cuadrática. Obviamente que no vamos a tomar la negativa, ¿no? El eje neutro siempre da un valor positivo. Entonces sería 9,55 aproximadamente, ¿no? Centímetros. Ahora, para calcular el momento de inercia, de repente eso sí, explicamos un poquito acá. El momento de inercia es también con respecto a ese eje, ¿no? Es con el que queremos calcular. Entonces, el momento de inercia, tú sabes, ¿no? Es una sección, tenemos una sección rectangular. El momento de inercia con respecto al centroide es el que típicamente calculamos un doceavo de la base por altura al cubo. Pero este momento de inercia, tú lo puedes determinar con respecto a cualquier línea, inclusive con respecto a líneas que están fuera de la sección, ¿no? Y te acuerdas del teorema de los ejes paralelos, ¿no es cierto? El momento de inercia respecto a cualquier eje va a ser igual al momento de inercia de la sección bruta más el área por la distancia elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Pero también es típico conocer que el momento de inercia con respecto a este eje es típico, ¿no? Eso se conoce. ¿Cuánto es ese momento de inercia? A ver, con respecto a un eje que pasa justamente por la base de la viga. ¿Cuánto es? ¿Te acuerdas? A ver. Entre 24 y 36, no recuerdo. No, no, no. No es entre 24 y 26. A ver, alguno de ustedes, los que han llevado recién resistencia a materiales, en sí, digamos, algo más complejo. La resistencia a materiales es un curso fundamental, ¿no? Después hay otro más complejo que es mecánica de sólidos, ya que lo vas a llevar ya en la maestría.
Y combinado con elementos finitos, vas a, vas a ver que vas a producir, vas a ser capaz de predecir fallas, porque tenemos esfuerzos de von Mises, otro tipo de esfuerzos más que se ve ya en mecánica de sólidos, ¿no? Como los esfuerzos ya los vas a ver como tensores, ¿no? Muy bien. Pero el momento de inercia, con respecto a ese, ¿qué cuánto es? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿Cuánto sería? También si deseas lo puedes integrar, ¿no? ¿Cómo es el momento de inercia? Es integrar el momento de inercia es integral de x al cuadrado por diferencial de área, ¿no? Algo así. Con respecto al momento de inercia respecto al eje y momento de inercia respecto al eje x, integral de x cuadrado por diferencial de área, ¿no? Pero ese es típico. El momento de inercia de una sección rectangular con respecto a un eje que pasa por la base es b por el cubo, b hace por el cubo del cubo dividido entre 3, ¿no? ¿No es cierto? A ver, eso verifíquenlo. Debe ser así. ¿Por qué no estoy considerando esto? Porque es mucho trabajo, ¿no? Si yo ya tengo esta ecuación, simplemente ya, digamos, el momento de inercia de esta parte del concreto sería base por C al cubo entre 3, ¿no es cierto? Ya está. Ahora me faltaría el momento de inercia de esta área y de esta área, ¿no? El momento de inercia de las áreas de acero simplemente es el área por la distancia al cuadrado, ¿no? Sería más el área de acero por la distancia al cuadrado, que sería ah, D menos C, ¿no es cierto? D menos C al cuadrado, más el N menos 1 por el área de acero en compresión por la distancia, y esta distancia sería D menos, no, X menos D prima, ¿no? X menos D prima al cuadrado, ¿cierto? Así sería, y este, ¿cómo se llama? Momento de agrietamiento. Entonces, ese momento de agrietamiento ya está calculado aquí, acá te muestro, siguiendo esas ecuaciones, ¿no? Que les he mostrado. Y obviamente D prima son 6 centímetros, ¿cierto? Y resulta que el momento de agrietamiento es 5.091 por 10 elevado a la menos 4, en este caso, metros a la cuarta, ¿no? Pues acá también le pongo decir en centímetros a la cuarta, ¿cuánto sería? 5.091 por 10 a la cuarta. El momento de inercia de la sección bruta es, vamos a hacer esa comparación, ¿ya? A ver, vamos a abrir un Excel acá. Entonces acá decimos, ¿no? El momento de inercia de la sección bruta aproximadamente nos ha salido a 2.604 por 10 a la quinta, ¿no? 2.604 por 10 elevado a 10 elevado a la quinta, ¿no? Mira, porque tengo que poner igual. Está. Y el momento de inercia agrietado nos ha salido 5.091 por 10 a la cuarta, ¿no? 5.091, 5.091 por 10 elevado a la cuarta. Listo. Entonces, vamos a verificar. Dividimos este entre el otro. Y mira, el momento de la sección bruta es 5 veces el momento de inercia de la sección agrietada. Bastante, ¿no es cierto? Entonces, tus deflexiones se van a incrementar hasta 5 veces. Lo que tú estás calculando con el ETAPS, lo que calculamos en esas deflexiones, y lo que hemos determinado aquí, eso están calculadas con el momento de inercia de la sección bruta. Pero estamos viendo que esa sección se encuentra agrietada. Por tanto, el momento de inercia de la sección agrietada, según este cálculo, es prácticamente 5 veces, 5 veces menos, ¿no? La quinta parte, ¿no? De la momento de inercia de la sección bruta. Pero, si analizamos los diagramas de momento curvatura,
vas a ver que no es necesariamente esto correcto, ¿no? Sino que la norma nos indica que a partir de ello debemos determinar lo que se considera momento de inercia efectivo. Y eso está en la norma americana, canadiense, y tienen un montón de fórmulas también para determinar el momento de inercia efectivo. Una de esas fórmulas del momento de inercia efectivo es acá lo que te presento aquí. Esta es la fórmula de Branson. Hay una fórmula también de Kirchhoff, me parece. No, revísenlo bien. De repente el nombre está un poco confuso. Pero esta es la que se utiliza, por ejemplo, el ACI, la fórmula de Branson. ¿Y qué dice esta fórmula de Branson? Que el momento de inercia efectivo se va a utilizar o se va a determinar de acuerdo a esta ecuación de aquí. El momento, digamos, en ser resistente o momento de agrietamiento, ¿no? Que yo le he considerado así, momento de agrietamiento, o sea, debería ponerle CR, ¿no? De crack, pero acá le he puesto MR. Y entre el momento en servicio elevado al cubo, multiplicado por el momento de inercia de la sección bruta, más uno menos el momento de agrietamiento, dividido entre el momento de inercia elevado al cubo, multiplicado por el momento de inercia de agrietamiento. Entonces, este va a ser el momento de inercia efectivo. A ver, vamos a copiar aquí. Momento de inercia efectivo, ¿no? Y el momento de inercia efectivo es 1.215 por 10. 1.215 por 10 elevado a la quinta, ¿no? Acá le ponemos. Ya, ahora el factor sería, ¿no es cierto? Este de acá con respecto a este. Aproximadamente es 2. Entonces ya no es 5 veces, sino es 2. Es lo que nos indica la norma, ¿no? Tienes que trabajar con momentos de inercia efectivos. El momento de inercia efectivo es el que estamos viendo acá, el que hemos calculado acá. Entonces 2.144, muy bien. Ya, he visto algunas publicaciones por ejemplo, eh, te dicen, ¿no es cierto? Miren, estamos yendo por un buen camino hasta el momento, ¿no es cierto? Pero acá es lo que he visto que se comete de repente un poco de error. ¿Dónde está esto? Ya, esto acá lo vamos a agrandar un poquito. Ya, mira, muchas veces te dicen, no vas a considerar como si la viga fuera simplemente apoyada, ¿no? O vas a considerar que la viga va a estar totalmente empotrada para que determines la deformación. La deformación de una viga simplemente apoyada con una carga distribuida. A ver, voy a tratar de graficarlo un poquito mejor, ¿ya? Veo esto. El problema es que tengo una tabla de Wyon, ¿no? Wyon. Y acá no es muy, no ayuda, no ayuda mucho, ¿no? Para hacer la gráfica. Pero bueno, a ver, vamos a hacer un poco con más de paciencia. Ya tenemos la viga y esta viga está simplemente apoyada, ¿no? De acá le podemos someter una carga distribuida. Bien. Entonces, otra cosa que tienen que tener en cuenta que todo esto es deformación por protección, ¿no? ¿Por qué? Porque la deformación por corte es despreciable, no es tan importante, pero en vigas de gran peralte esa deformación ya es considerable, ¿no? Entonces, esta viga se va a deformar así, ¿no? Y la deformación máxima, aquí es igual, de acuerdo a nuestras fórmulas o ecuaciones que tenemos. Aquí es igual esta deformación debido a una carga distribuida en una viga simplemente apoyada. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Bueno, eso está en tablas, ¿no es cierto? Mira, ¿dónde es esto? Mm, Aproximadamente 5 veces de doble de la cuarta entre 384 EPORI, ¿no? 5 veces de doble de la cuarta entre 384 EPORI. 384 EPORI. Muy bien. Y así como esto, también existe el cálculo de la deformación instantánea. Estas son deformaciones instantáneas. Nuevamente, estas son deformaciones solo por flexión.
¿ya? Eso tienes que tener en cuenta. Eh, Inclusive cuando en análisis estructural, cuando hicimos el método de trabajo virtual, se puede despejar esto, ¿no? En el método de trabajo virtual solamente se considera deformaciones por sección, ¿no? No se considera las deformaciones por corte. Muy bien. Entonces, así como tienes esta tabla para una viga simplemente apoyada con carga distribuida, también podemos determinar cuánta es la deformación cuando los extremos están empotrados, ¿no? Aquí. Y en los videos y en la información que existe en internet te dicen, ya puedes considerar el uno o el otro, o tienes estos casos, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿eso será totalmente correcto? O sea, ni la viga realmente es esta, ¿no? Y esta viga está sometida, acá hay columna, y acá arriba hay una viga, hay columnas, etcétera, ¿no? O sea, no podría decir que está simplemente apoyada, y tampoco que está perfectamente empotrada. O sea, no estoy ni en el uno ni en el otro caso. Entonces, para que yo pueda determinar las deflexiones, mejor yo utilizaría lo que es la rigidez ya obtenida del programa, considerando digamos, la rigidez, digamos, aparentemente real, podríamos llamarlo, ¿no? De todo el elemento. Entonces, yo les sugiero, cuando verifiquen lo que son deflexiones, no calculen con estas fórmulas que están aquí, no lo hagan de esta manera, sino que le digan al programa directamente cuánto es la deformación, ¿no es cierto? La deformación debido a la carga muerta. Por ejemplo, ese es el que ya habíamos calculado, ¿no? Deformación debido a la carga muerta, ya está. Este es. Y esta deformación tienes que entender que lo está calculando con momento de inercia de sección bruta y considerando las rigideces a las que está sometida, ¿no? Esta estructura. Muy bien. Entonces, lo único que yo quiero acá es la rigidez, nada más. Pero yo sé que esa deformación tengo que amplificarlo por cuánto. Entonces, acá está, mira. Entonces digo, ¿no? Esa deformación, ve que acá yo de frente le estoy poniendo los valores, ¿no? No estoy calculando con estas ecuaciones que yo muestro porque no es ni uno ni lo otro, ¿no? No está simplemente apoyada ni está totalmente rígida, sino que tiene cierta rigidez, ¿no? Entonces, la deformación instantánea, debido a las cargas laterales totales, o sea, debido a la carga muerta más la carga viva, sería la suma de esas deformaciones, pero entiéndase que esto ha sido calculado como momento de inercia de sección bruta, y lo que yo tengo que determinar es el momento de inercia efectivo, ¿no? Pues multiplico por ese factor y esta sería ya recién mi deformación instantánea, ¿no? Considerando la inercia efectiva, ¿no es cierto? Ahora, esta es la deformación instantánea. La deformación diferida, y nuevamente eso vamos a ir acá a la norma. ¿Qué es lo que acá también he visto que hay otro error en cómo se considera esta deformación diferida, ¿no? Y dice, mira, a menos que sea un análisis más completo, la deflexión diferida o adicional en el tiempo, es lo que yo les estaba, y lo que conversábamos con uno de sus compañeros, que a medida que pasa el tiempo y existe una carga permanente sostenida, se va a producir un incremento de la deformación, ¿no? Resultante del flujo plástico del concreto y la retracción de elementos de flexión podrá estimarse multiplicando a la deflexión inmediata causada por las cargas sostenidas. Acá hay otro punto, mira. ¿Qué es una carga sostenida? La carga sostenida es la carga muerta más una porción de carga viva que se prevé actuará permanentemente. Entonces, eh, ta- entonces la carga sostenida va a ser igual a qué? A la carga muerta más un porcentaje de la carga viva, más un porcentaje de la carga viva, ¿no? Este porcentaje puede ser alrededor de 0,25 o 0,50, ¿ya? Es la carga viva que actuará permanentemente, ¿no? O sea, no va a actuar totalmente la carga viva todo el tiempo, ¿no? Sino un porcentaje de ello, 25%, 50%, de acuerdo a lo que tú creas, digamos, conveniente y de acuerdo al diseño que estás realizando, ¿no? Y entonces, voy a calcular esa deformación diferida, ¿no es cierto? La deformación diferida, así como su nombre lo indica, que es la que se espera en el transcurso del tiempo, va a ser igual a la deformación instantánea debido a estas cargas, a la carga sostenida, multiplicada por un valor, ¿no?
que es lambda delta, me parece tal, dice la norma, lambda delta. Muy bien. Entonces, así voy a determinar cómo es mi deformación diferida, ¿no? Lambda delta por la deformación instantánea debido a carga sostenida. Y la deformación debido a carga sostenida siempre es la carga muerta más un porcentaje de carga viva. Y entonces, ¿cómo determino este valor de lambda delta? De acuerdo a la norma 060, este valor tiene una ecuación. Y esta ecuación eh, es este parámetro, esta variable, 1 más 50 rho prima. Ya. ¿Qué cosa es rho prima? A ver, alguno de ustedes, ¿a qué le hace recordar este valor de rho? Cuantía. Cuantía, muy bien. Pero cuantía de acero, ¿eh? Mira, acero, ¿eh? A prima, mira. La cuantía de acero en compresión. Entonces, aquí te das cuenta que las deformaciones diferidas también son controladas por el acero en compresión. Entonces, tiene sentido, ¿no? Cuando realices el diagrama de momento curvatura de una viga doblemente reforzada, vas a ver que la capacidad es muy pocamente influenciada por el acero en compresión. No se incrementa demasiado. Pero acá ya estás viendo otra utilidad del acero en compresión. La otra utilidad del acero en compresión es controlar las deformaciones diferidas. Entonces, no es por las puras que se pone ese acero, ¿no? Entonces, la cuantía del acero en compresión, vamos a poner, va a ser el área de acero en compresión, esa área de acero entre área de la sección, ¿no? E por B, ¿no es cierto? Entonces, el área de acero en compresión, habíamos dicho, son 3 diámetros de 5 octavos, que hemos puesto arriba y abajo, ¿no? Entonces, sería 3. ¿Cuánto es el área de acero para 5 octavos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es para 5 octavos? O sea, 25 por 650, eso es 44, ¿no? ¿Cuánto es para 5 octavos su área de acero? Eso lo habíamos visto en una de las primeras clases, ¿no? Mira, acá está, ¿no? Para 5 octavos es 1,98 centímetros cuadrados. Acá le ponemos, ¿no? 3 por 1,98. Entonces sería, a ver, ¿cuánto sería esta cuantía? 3 por 1,98 entre 25 por 44. 3 por 1,98 entre 25 por 44. Ya, 5,4 por 10 a la menos 3, ¿no? O sea, 0,054. Muy bien. Entonces ya tendría, mira, para calcular este lambda por delta, necesito calcular rho prima, que ya lo tengo aquí. Necesito calcular el épsilon. ¿Cómo determino el épsilon? Eso también está en la normativa, ¿no? Nos dice aquí. Donde rho prima es la cuantía del acero en compresión calculado en la mitad de la luz para tramos simples y continuos, como en este caso, y el punto de apoyo para voladizos. Hay diferentes casos. Puede tomarse epsilon. No, este de acá es. ¿Cuál es la letra griega para esto? ¿Alguno de ustedes conoce cuál era este? ¿Sigma es esta o no? Este sí es lambda, ¿no es cierto? Lambda, delta, esta que es, esta rho, esta que es sigma, ¿o no? Vamos a ver. A ver. Ah, sigma es este de acá, ¿no? No, sigma, letra griega. No, es la sumatoria, ¿no? Acá me Ah, sale que es zeta, Shi. ¿no? Este de acá, zeta, ¿no? Zeta. Parece zeta, ¿no? O z, ¿no? Sí, sí, medio raro este. Ya, muy bien. Entonces, este valor de sí, ¿de dónde lo obtenemos, no? Dice, factor dependiendo del tiempo para cargas sostenidas igual a. Entonces, si las cargas sostenidas van a estar, va como, depende del tiempo, ¿no? Si es 3 meses, 6 meses, 5 años a más.
Por lo general nosotros utilizamos siempre 5 años a más, ¿no? Que sería un valor de acuerdo a esta gráfica, mira, sería de 2. Entonces el peor de los casos es cuando ese valor tome el valor de 2, ¿no? Entonces sería lambda delta va a ser igual a 2 dividido entre 1 más 50 multiplicado por 0.0054, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería esto? Ahora sería 2, 1 más 50 por 0.0054 a 1.57, ¿no? Listo, entonces la deformación diferida ya se podría calcular, ¿no? Sería 1.57 por la deformación instantánea debido a la carga sostenida. ¿Qué es la deformación en carga sostenida? Deformación debido a la carga muerta más ese porcentaje de carga viva, ¿no? Entonces acá les muestro la hoja de cálculo. Entonces, la deformación instantánea, perfecto, ¿no? La deformación diferida sería la deformación de carga muerta más ese porcentaje de carga viva. Ese factor de lambda delta está aquí, ¿no? Entonces, ese lambda delta nos habíamos calculado 1.57. Ya, muy bien. Entonces, esto de acá lo voy a guardar para compartírselos acá en las clases, ¿ya? Mm, Acá vamos a guardar esto. Entonces, 1.57, ¿no? 1.57. Listo. Pero recuérdate, nuevamente, estoy multiplicando por este valor de acá por f porque ahora estoy utilizando el momento inercia efectivo, ¿no es cierto? Entonces tengo este resultado. Y ahora acá la deformación total. Y acá estos son los límites que tenemos, mira. Cuando es deformación inmediata debido a carga viva, y tenemos dos casos, ¿no? Techos planos que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir um, de daños debido a deflexiones grandes, L entre 180. Pero cuando esté ligado a elementos que son susceptibles a deformaciones grandes, obviamente que tienes que disminuir esa deformación permisible, ¿no? O sea, L entre 360. Y lo mismo ocurre acá. Cuando no estén ligados, en este caso es cuando estén ligados y cuando no estén ligados, ¿no? Entre 240. O sea, es mucho más crítico es cuando, digamos, hay elementos no estructurales susceptibles a sufrir daño, ¿no? Ya, pero dice, la parte de la deflexión total que ocurre después de la unión de los elementos no estructurales, y esto, ¿cómo se determina? Como la suma de la deflexión a largo plazo, debido a todas las cargas permanentes, y la deflexión inmediata debido a cualquier carga viva adicional. Entonces, esa es una parte. La deformación total sería la suma de estas dos, ¿no? Deformación instantánea más la deformación diferida. Pero para la deformación con la que tenemos que verificar sería la deformación diferida más la deformación debido a la carga viva. Entonces ese resultado nos da 0.346. Entonces acá la deformación permisible, estoy considerando uno de los casos más críticos, el entre 480 sería 0.854. Entonces estamos cumpliendo, ¿no? Este es menor que este, por lo tanto estamos ok. Pero ahora dice, deformación debido a la carga viva, solamente considerando carga viva, la deformación inmediata, que es esto, entonces L entre 360. Y también estamos, en esa condición también estamos ok. Entonces esto, este es la hojita de cálculo para el chequeo de las deformaciones y ese es el procedimiento que se utiliza, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, ya, ¿qué pasaría si a este le doy el predimensionamiento que hemos calculado? O sea, 25 por 30, ¿no? 25 por 25. Y otra cosa, tampoco es diseñar siempre al ras, ¿no? Eso también hay algo que tenemos que considerar. Nunca debemos diseñar, por ejemplo, considerando haya acá, por ejemplo, con cuánto estamos de seguridad, ¿no? De repente casi la mitad, que está de 50%, que está considerablemente bien. Porque en obra muchas veces, ya, ¿por qué existen tantos factores de seguridad? Porque en obra muchas veces no se cumple todo lo que se establece, ¿no?
Por ejemplo, tú consideras que la cimentación tiene que ser monolítica y muchas veces ya por tema de concreto se vacía, por ejemplo, la mitad en un tiempo, después la otra mitad en otro tiempo y ni siquiera se le echa un epóxico, ¿no? Para hacer completamente que se pegue concreto viejo como concreto nuevo. Entonces se producen ese tipo de errores. No, muchas veces dicen, ah, ya no, el maestro, por ejemplo, no, no, ¿sabe qué? ¿Para qué voy a ponerle tanto acero de repente? Dice, no, ya lo suficiente con 2 diámetros de 5 octavos, otro diámetro de 5 octavos. Entonces, el problema con ello es la supervisión. Y sobre todo en estos proyectos pequeños de edificaciones, no existe una supervisión adecuada. Prácticamente el maestro hace lo que quiere, ¿no es cierto? No hay un presidente, por ejemplo, que tiene que estar ahí verificando lo que se ha puesto en los planos, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es que también no sean, por ejemplo, acá todavía tengo algo permisible, ¿no? Entonces voy a ir hasta el límite, ¿no? Voy a ser conservador de cierta manera con eso, ¿no? No siempre hay que tener un factor de seguridad como les menciono, ¿no? Bueno, lo que yo les comentaba, ¿no? ¿Y qué pasaría si esa viga de acá no fuera de 25 por 50, ¿no? Le ponemos una menor viga, por ejemplo, de 25 por 35 que hemos puesto. ¿Y qué va a suceder, no? Muy bien, pero antes de eso, vamos a tener un pequeño break. Son las 9:35, ¿no? Son unos 15 minutos para poder retirarnos, o aquellos que todavía no han desayunado, de repente un cafecito, o para recuperar un poco de energía. Vamos a ver ahí unos 15 minutos y estamos de regreso ya. Entonces a las 9:50. Acá voy a dejar de compartir.